Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día, que hoy se ha titulado El no de Dios. Invita a considerar, pensar, reflexionar, entrar en razón. Primera parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, tengamos cuidado de la doctrina de Dios y de nosotros mismos. Seamos ejemplo de los creyentes en espíritu, con un buen raciocinio, fe, oyendo con mucha atención la palabra de Dios. Y asimismo, hablemos conforme oigamos, tengamos buena conducta, obremos en amor a nuestro prójimo, en derecho, en justicia, y busquemos siempre la virtud de la pureza. Persistamos en ello, pues haciendo esto, nos salvaremos a nosotros mismos y a los que nos oyeren. Amados, la concupiscencia estimula e inclina la carne a realizar actos de pasión, placer, en malos deseos, de forma automática e irreflexiva. Acuérdate que la concupiscencia es un apetito natural de la carne. Escrito está en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, del verso 9 al 11, 6 y del 12 al 16. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Escucha con mucha atención lo que nos habla el Señor aquí en boca del apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo. Y dice aquí que nosotros sabemos que la iglesia debe ayudar a las viudas cristianas y a los huérfanos que tengan y que se hayan preocupado por tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo
y que de verdad hayan dado testimonio de lo que se enseña en la iglesia de Dios, en la congregación. De allí que es muy importante tener en cuenta esta palabra, porque es que la ayuda de la iglesia no es para todo el mundo, es verdaderamente para las personas que se vean que están dispuestas, que están humilladas y que verdaderamente quieran recibir el favor de Dios. Escúchalo bien, la palabra es muy clara. Dice aquí el Señor en boca de Pablo: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Mira, ¿en la lista de qué? De la congregación, de la iglesia. ¿Para qué? Porque la iglesia está llamada a ayudar a las mujeres viudas, y vuelvo y te digo, a los huérfanos. Pero está diciendo aquí como algo especial que no sea menor de 60 años, sea de 60 años en adelante, que haya sido esposa de un solo marido, mira, sea una mujer de testimonio, que nunca haya vivido el divorcio. El divorcio es del mundo. En el mundo los hombres y las mujeres cambian de cónyuge como cambiarse de prendas íntimas. Pero con Dios, en Dios no hay divorcio. Escúchalo bien. En Dios el matrimonio es para siempre, como dice la bendición cuando se están casando, hasta que la muerte los separe. En las buenas, en las malas, en la adversidad, en la bendición, pero siempre juntos en Dios, procurando un bien familiar, procurando un bien de los hijos. Y dice que también que tenga testimonio de buenas obras. Mira todo lo que exige la iglesia. Si ha criado hijos, si verdaderamente, de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio, gobierna bien su casa. Si ha practicado la hospitalidad, o sea, ha prestado asistencia y albergue a hermanos cristianos. Si ha lavado los pies de los santos, quiere decir que si ha tenido servicio de amor a los más pobres de la iglesia, porque eso no depende solamente de las ofrendas que se recojan, sino también de los mismos hermanos, que vean la necesidad de los hermanos y que también se muevan a misericordia y den la manera de favorecer a estos hermanos, de ayudarlos. Dice, si ha socorrido a los afligidos, o sea, si presta ayuda y consuelo en esos momentos de aflicción de los hermanos, en esos momentos de angustia. Mira, como hermanos, como familia, estamos llamados a ayudar y a dar consuelo. Si ha practicado toda buena obra, escucha con atención, porque esta es la voluntad de Dios, esto es lo que quiere Dios y esto es lo que se enseña en las iglesias de Dios. Pero mira lo contrario, dice el apóstol Pablo, pero viudas más jóvenes, o sea, menores de 60 años, no admitas, le dice a Timoteo el apóstol Pablo, porque cuando impulsadas por sus deseos, o sea, impulsadas por los deseos de su concupiscencia, que es el apetito natural de la carne, se rebelan contra Cristo. ¿Qué hace la concupiscencia? Hace que las personas se rebelen en el espíritu contra Dios, contra Cristo, contra el Espíritu Santo. Quieren casarse, o sea, estas viudas menores quieren casarse con quien sea, así sea uniéndose en yugo desigual, con personas injustas, con personas no creyentes, con personas cuyas obras son en tinieblas. Mira. Pero la que se entrega a los placeres
de la concupiscencia, viviendo está muerta. No es que tenga muerte física, sino está muerta espiritualmente. Es exactamente el caso que le pasó a Adán y Eva, que los venció la concupiscencia y murieron espiritualmente. Y esta muerte espiritual pues pasó al mundo entero, incurriendo así en condenación a la destitución de la presencia del Señor por la culpa de el pecado de los malos deseos. Mira, por haber quebrantado su primera fe, o sea, por haber quebrantado su primera comunión con Dios. Aquí Dios les está hablando a creyentes, a los que participan de la congregación, de la iglesia. Dice, y también aprenden a ser ociosas. Mira, o sea, ya no quieren hacer nada en el ministerio de la iglesia. Mira, entonces se quedan sin trabajo del ministerio, andando, dice la palabra, de casa en casa, también chismosas, murmurando, difamando de los demás, quitándole la honra al prójimo, y entremetidas, o sea, metiéndose en problemas ajenos, hablando lo que no debieran. Si no son capaces de resolver sus propios problemas, pues ¿qué van a meterse en problemas ajenos? Quiero pues, dice el apóstol Pablo, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobernando bien su casa, y que no den al adversario, o sea, a los enemigos de la iglesia, ninguna ocasión de maledicencia, o sea, ninguna manera de hablar mal de los cristianos, que eso es lo que ha pasado regularmente. De allí que mucha gente no quiera saber nada de la iglesia. Porque ya algunas, refiriéndose a viudas jóvenes, se han apartado, mira, o sea, han sido apóstatas, se han apartado de Dios en pos de Satanás. En el mundo es Dios o es Satanás. Mira, estamos con Dios o sencillamente Dios los entrega a la mentira, al diablo. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, o sea, para evitarle a la iglesia esas ayudas económicas que tiene que darles. Entonces, el familiar de esta viuda debe procurar la manera de ayudarlas, de mantenerlas y así quitarle cargas a la iglesia. ¿Con qué fin? Dice aquí, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. O sea, personas, mujeres que han quedado desamparadas totalmente de sus maridos, o huérfanos que han quedado sin sus padres, porque pues son mucha cantidad de estas personas, y si están congregados, pues la iglesia está llamada a socorrerlos. Amados, consideremos siempre lo que Dios nos habla. Pensemos, mira, Dios es claro en lo que dice. Él es la luz, y precisamente es para iluminar nuestras mentes, nuestros corazones. Reflexionemos cada día en la palabra que Dios nos da. Entremos en razón con Dios. Dios es un Dios de justicia. Dios quiere que como hijos seamos rectos en todas nuestras obras, que estemos siempre en las cosas que son correctas. Que el Señor los siga llenando cada día de gracia en su palabra y de buen entendimiento en ella. Amén.